Hola amigos de la red, hoy estamos aquí de nuevo en www.visionglobal.net.be. Por favor síganos a través de esta dirección electrónica y del Twitter de la estación, @visionglobal1, 1 en número. Mi Twitter personal es @trinomarquezc. Me acompaña en los controles Ramón Arias. Bueno, hoy vamos a hablar del tema de mayor actualidad en el terreno político e institucional, que es la discusión que habrá dentro de algunas horas en la Asamblea Nacional para decapitar a Richard Mardo, el diputado de la oposición militante de Primero Justicia. Esta es la punta de lanza de una estrategia del régimen totalitario, del régimen procubano, dirigida a descabezar la oposición venezolana. No soportan que la oposición venezolana no se rinda, no claudique frente a la arbitrariedad, frente al abuso, al atropello continuo, a esa actitud de guapos de barrio que tiene la dirigencia del régimen. No soportan que se denuncien la forma incondicional como el gobierno se ha rendido a ese par de tiranos que martirizan la isla de Cuba desde hace casi 55 años, los hermanos Castro. La valentía, la consecuencia de la oposición venezolana, de la Mesa de la Unidad Democrática, de los partidos que integran esa instancia organizativa, simplemente les causa escozor a esta dirigencia antidemocrática, enormemente corrompida, pero que utiliza la corrupción como un instrumento para cercenar, para amputar a la oposición venezolana. Richard Mardo es un joven dirigente de la oposición, anclado fundamentalmente en el estado Aragua, donde goza de una gran popularidad y un gran apoyo popular. De hecho, ayer lunes 29 de julio hubo protestas en distintas partes de la ciudad, en distintos lugares de la ciudad, porque el pueblo de Aragua se adelantó a lo que será la decisión de hoy en el seno de la Asamblea Nacional. Para adoptar esta decisión se han cometido toda suerte de irregularidades. Se pretende violar la inmunidad parlamentaria de Richard Mardo, violando lo que expresa el artículo 187 de la Constitución Nacional. Allí, en ese artículo, en el numeral 17, se establece que para allanar la inmunidad parlamentaria de un diputado es necesario el voto favorable de las 2/3 partes de los integrantes del Parlamento. Esta es una medida sana que se toma porque la inmunidad parlamentaria, el fuero parlamentario, constituye un componente esencial, un rasgo esencial de la actividad del diputado. Si no tuviese ese fuero, no tuviese esa inmunidad y estuviese sometido a los mismos rigores que cualquier otro ciudadano, pues sería muy fácil acallar, chantajear o acorralar la voz de un diputado para que no hable, para que no denuncie, para que no se enfrente a los factores de poder. Y precisamente uno de los elementos esenciales de la condición de diputado
es que el diputado pueda, dentro de los límites establecidos por la ley, desde luego, denunciar, acusar, investigar, proponer, sin ser sometido a juicios ordinarios. En eso consiste precisamente el fuero parlamentario, esa autonomía de la cual goza el poder legislativo en general y los diputados en particular. Por eso es bueno preservar la inmunidad parlamentaria, y por eso se le crea un cordón, se le protege al diputado para que su inmunidad sea respetada. Bueno, ¿qué decidió la cúpula del chavismo? Esa cúpula que ayer, hasta hace apenas unos años, se rascaba las vestiduras hablando de la importancia de la inmunidad parlamentaria, pues apeló a una fórmula absolutamente arbitraria. Tomó la decisión de allanarle la inmunidad a Richard Mardo con la mayoría simple que desde luego ellos tienen. Entonces hoy en la tarde, en la sesión que debería comenzar a las 2 de la tarde, va a tomar la decisión antiparlamentaria, antinacional, autoritaria, antidemocrática de allanarle la inmunidad a Richard Mardo. Un nuevo zarpazo contra la democracia, un nuevo zarpazo contra la autonomía de los diputados y contra la autonomía del poder legislativo, un nuevo acoso, además de los miles que se han producido durante los últimos años contra la oposición venezolana. El objetivo es claro, es someter a la oposición. El argumento es un argumento falaz, un argumento tramposo, el argumento según el cual, o el argumento que le sirve de base al régimen para aplastar desde el punto de vista político a Mardo, es que incurrió en unos hechos delictivos, unos hechos de corrupción. Bueno, resulta que esos hechos de corrupción están fundamentados en unos supuestos cheques que fueron entregados, que le fueron entregados a Mardo. Mardo ha demostrado hasta la saciedad que esos cheques fueron forjados, que son falsos, que no tienen ningún valor jurídico porque fueron inventados por el régimen con el expreso propósito de destruirlo moral y políticamente. Para esa trastada se valieron de la señora Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, pero que en realidad en la práctica opera como una especie de militante, de aguerrida militante del PSV. Un poder independiente, una pieza clave del poder moral republicano como es la Fiscalía, se ha convertido durante estos 15 años del régimen chavista en un ariete para destruir la oposición venezolana. Y lo hacen con el mayor desparpajo, con el mayor cinismo, aludiendo, invocando supuestamente un combate frontal a muerte contra la corrupción. Bueno, si ellos quisieran de verdad enfrentar la corrupción que está minando las bases de este sistema y que ha hecho que el periodo de mayor riqueza petrolera venezolana a lo largo de casi 100 años que tiene la explotación petrolera en Venezuela, ha hecho que se fugue la riqueza del país y vaya a parar en manos de unos vivos desalmados e inescrupulosos que se han enriquecido de manera obscena
con los dineros que pertenecen a la nación, si ellos quisieran combatir la corrupción de verdad, pues allí tienen muchos casos en los cuales podrían investigar. Ahora, son casos que comprometen la imagen del gobierno, que combaten, que tiñen la imagen del presidente que murió y del actual régimen, especialmente del señor que preside la Asamblea Nacional. Hace apenas 8 días, 9 días, el periódico El Nacional publicó un artículo impactante sobre una figura clave de la boliburguesía, que es Alejandro Andrade, un hombre que era guardaespaldas de Hugo Chávez, que llegó al rango de teniente dentro del ejército, pero que hoy posee una de las fortunas más sólidas del país, que se calcula en varios miles de millones de dólares. Caballero que por hobby tiene el uso, la cría de caballos de paso, que son carísimos en cualquier parte del mundo. Bueno, tiene el caso del maletín de Wilson Antonini, tiene lo que ocurrió en Pedeval, en Pudreval, como se conoce popularmente, y así por el estilo, muchísimos casos más. Tal vez el más emblemático sea el de Cadivi, las fortunas inmensas que se han creado en torno al control de cambio, en torno a Cadivi. Bueno, allí el gobierno no investiga eso porque seguramente saldrían salpicados importantes funcionarios e importantes dirigentes políticos del chavismo. Se llenan la boca diciendo que acaban de capturar a una gente que estaba haciendo negocios con el fondo chino. Y se habla, y ellos hablan, de estafas por el orden de los 84 millones de dólares. Bueno, por supuesto que si eso es cierto, hay que celebrar, hay que aplaudir que esos negocios turbios no hayan sido castigados y los responsables hayan sido castigados. Por supuesto que no estamos en desacuerdo con esas medidas, pero ninguno de esos funcionarios, ninguno de los que fueron capturados, funcionarios o allegados al fondo chino, son figuras importantes, figuras relevantes del régimen. También se llenan la boca diciendo que en Ferrominera ellos han combatido el delito. Bueno, está muy bien que lo hagan en Ferrominera, pero Ferrominera es una de las 16 o 17 empresas que conforman la Corporación Venezolana de Guayana, una sola, y en el conjunto de esas 16 empresas, en Interalúmena, Benalúmena, todas las empresas, Sidor, hay casos de corrupción, de incompetencia, de negligencia, que han arruinado a la mayor parte, si no a todas las empresas que componen el complejo industrial de Guayana. Entonces, resulta que agarran a unos funcionarios del fondo chino con el propósito de justificar una arbitrariedad como la que se está cometiendo contra Richard Mardo. Richard Mardo es uno más de la lista de víctimas, de este gobierno. El anterior fue Juan Carlos Caldera, con quien también se ha ensañado este gobierno. Yo creo que Caldera cometió un error, una ingenuidad incalificable, inadmisible de parte de un dirigente político, muy joven por cierto, pero de un dirigente político, porque le aceptó una donación, un regalo a uno de esos bandidos que integran la corte del chavismo. No debió haberlo hecho, pero allí no hubo delito. Allí no hubo delito, como dice el chavismo. Allí lo que hubo fue una ingenuidad.
Ahora, si de ingenuidades se trata, pues no todas las ingenuidades son delictivas. El acoso también contra la oposición tiene en su mira destruir a María Corina Machado, sacarla del Parlamento para que entre ese personaje incalificable que es Ricardo Sánchez, sobre quien se tejen las mayores sospechas porque la voltereta que dio es sumamente extraña. No voy a emitir ningún juicio como los que circulan por los ambientes, por los distintos ambientes de Caracas. Simplemente voy a señalar que ese personaje fue un traidor, es un traidor de la causa democrática. También en la mira están Pablo Pérez, exgobernador del Zulia, y por supuesto el bocado favorito que es Enrique Capriles. No hayan cómo destruir a Enrique Capriles, no saben todavía qué hacer. Le han tratado de montar celadas allí en la Asamblea Legislativa del Estado Miranda, lo han perseguido, lo han acusado, lo han aislado, pero bueno, el hombre tiene un enorme respaldo popular. Me imagino que entre las cuentas que saca el gobierno está el hecho de que piensan que es más costoso sacarlo de la gobernación que dejarlo allí, pero los esbirros del régimen no descansan y no descansarán hasta golpear seriamente a Enrique Capriles. Esta no es una estrategia diseñada por el gobierno de Maduro, nada más, o por el gobierno de Maduro y Diosdado Cabello, por esa dupla catastrófica que ha hundido al país mucho más abajo de lo que ya lo había dejado el presidente difunto o el difunto presidente. Esta es una estrategia diseñada fríamente, de manera deliberada por los cubanos, por el fidelismo o por el castrismo, porque para la sobrevivencia de la dictadura de los hermanos Castro es esencial que el régimen venezolano, esta semidictadura o esta dictadura teñida, disfrazada de elementos democráticos, se mantenga. Y desde luego es difícil que se mantenga un gobierno tan precario como este, tan incompetente, tan corrupto como este gobierno, sin la asesoría de una gente que se ha eternizado en el poder, como son los hermanos Castro, y como es todo ese aparato cubano que ha preservado la existencia de un régimen cruel, desalmado, incompetente, que no produce ni pasta dental, ni jabón de tocador producen los cubanos. Después de casi de 55 años de revolución, importan absolutamente todo y viven de las transferencias que le da Venezuela, millonarias por cierto, y de la ayuda que le brindan los cubanos que están en Florida, de las remesas que reciben de la colonia cubana en Florida. Bueno, esta actitud contra Richard Mardo no va a quebrar a la oposición, no la va a hacer rendir. La oposición se mantendrá unida, se mantendrá firme con el objetivo de llegar al 8 de diciembre y ganar la mayor cantidad de alcaldías posible y ganar sobre todo las principales ciudades del país. Nosotros podamos triunfar en las principales capitales de la nación y podamos obtener una buena cantidad, una sólida cantidad de alcaldes que nos permitan repotenciar
la vitalidad de la oposición y colocarnos como una alternativa frente a este desastre, este caos que es el gobierno de los Castro y Maduro y Diosdado Cabello. Bueno, le he dedicado las reflexiones de hoy a este tema porque me ha parecido esencial, me parece que es fundamental. El gobierno intenta desmoralizar a la oposición, sembrar dudas, dividir, sembrar cizaña, pero no lo lograrán. La mesa de la Unidad Democrática se mantendrá allí. Los diputados como Ismael García, Julio Borges y muchos otros que están en el Parlamento se van a mantener unidos. Allí estará la voz de María Corina Machado, estarán otros diputados que enfrentarán esta arremetida fascista, nazista, comunista del régimen de Maduro y de los hermanos Castro. Hasta aquí mis reflexiones de hoy. Los invito para el próximo martes para que me acompañen por aquí, por www.visionglobal.net.be. Y les recuerdo nuestro Twitter. Mi Twitter es @TrinoMárquezC y el de la emisora que es @VisionGlobal11 en número. Muchísimas gracias.